Las formas personales del verbo son aquellas que tienen persona gramatical, primera, segunda o tercera, por lo tanto son verbos conjugados. Sin embargo, hay formas no personales, que se caracterizan por presentar aspecto y presentar tiempo, pero no tienen persona, número o modo. Y se dividen en tres: infinitivo, gerundio y participio, que a la vez pueden ser tiempos simples o compuestos. El infinitivo se reconoce por las terminaciones ar, er, ir, que están presentes, por ejemplo, en amar, temer, partir. Las formas compuestas que se forman con haber puede ser haber, amado, temido o partido, es decir, es el infinitivo del verbo haber. Y comparte rasgos con los sustantivos y con los verbos. El infinitivo es en parte sustantivo porque puede ocupar la posición y función de núcleo de la frase nominal y además recibir adyacentes, determinantes y complementos. Por ejemplo, en el ágil caminar de un gato, el infinitivo es caminar y está recibiendo el artículo el adjetivo ágil y el complemento de un gato. En el deber de un ser humano ocurre lo mismo con el infinitivo deber, que contiene o recibe el artículo el y el complemento de un ser humano. Además de ser parte sustantivo, también es parte verbo, porque pese a que no tiene persona gramatical, sí puede recibir complementos, igual como lo haría un verbo conjugado. Por ejemplo, comer verduras es saludable. Comer es el infinitivo y tiene un complemento u objeto directo que es verduras, corresponde a lo comido. Quedó pálido al aparecer ella. Aparecer. Aparecer es el infinitivo y quien realiza la acción de aparecer es ella. Se reconoce un agente pese a que el verbo no está conjugado. En relación al gerundio, se reconoce por las terminaciones ando, endo o yendo, como en amando, temiendo, partiendo. Sus formas compuestas se forman con el haber en gerundio más el participio, habiendo amado, habiendo temido, habiendo partido. Y va a compartir rasgos con los adverbios y con los verbos. El gerundio puede ser parte adverbio porque va a ocupar los mismos lugares en donde se ubica el adverbio en una oración y porque va a cumplir la misma función o el mismo rol que un adverbio, que es el de complementar verbos. Por ejemplo, en salió corriendo, corriendo es el gerundio que está entregando la característica o dando mayor información sobre el verbo salió. Y además de ser adverbio, sigue siendo o teniendo características de verbo porque acepta complementos. Por ejemplo, comiendo manzanas. Comiendo es el gerundio y acepta el objeto directo manzanas, es decir, lo que es comido. Estando yo dormido. Estando es el gerundio que acepta un agente, en este caso con el pronombre yo, la persona que estaba dormida. El participio se reconoce por las terminaciones ado, ido, por ejemplo, en amado, temido, partido. La forma compuesta del participio se forma con el participio de haber más otro participio de otro verbo, por ejemplo, habido amado, habido temido o habido partido. Algunos verbos irregulares lo pueden formar con los sufijos to, cho o so, como impreso. Y algunos verbos tienen dos participios, uno regular y otro irregular. El verbo imprimir, por ejemplo, es uno de ellos. Se puede decir tanto impreso como imprimido. El participio va a compartir rasgos con los verbos y con los adjetivos.
va a ser en parte adjetivo porque va a ocupar los mismos lugares donde se ubica el adjetivo y va a cumplir los mismos roles. Por ejemplo, en una niña recién nacida, nacida es el participio que se refiere a niña, que es un sustantivo. Por lo tanto, en este caso actúa como adjetivo. Más preocupado. Preocupado es un adjetivo que recibe el adverbio más como complemento. Preocupadísimo. El participio preocupado se puede convertir en preocupadísimo porque es en parte adjetivo. Si es adjetivo puede recibir grado y por lo tanto puede recibir el morfema ísimo. Pero además de ser adjetivo sigue siendo verbo, sigue teniendo características de verbo. Por ejemplo, en llegado el invierno se reconoce que el invierno es agente de llegado, es decir, alguien realiza la acción de llegar. Los verbos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. El primer criterio que revisaremos para clasificar verbos es el criterio de la flexión. De acuerdo a la flexión puede haber verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares son todos aquellos verbos que, al conjugarlos, mantienen su raíz y las desinencias coinciden con los modelos de amar, temer y partir. Mientras que los verbos irregulares no mantienen la raíz o cambian su desinencia. En relación al modelo hay diferencias. Por ejemplo, en ser, ir, poner, tener, hacer. También existen verbos defectivos y verbos impersonales o unipersonales. Los verbos defectivos presentan una conjugación incompleta. La mayoría de ellos solo presenta tercera persona. No hay primera, no hay segunda persona. Por ejemplo, atañer, acontecer, concernir, acaecer, entre otros. Los verbos impersonales o unipersonales solo se conjugan en tercera persona y no tienen sujeto, porque la mayoría de los verbos impersonales se refiere a fenómenos naturales donde no hay un agente que realice la acción. Por ejemplo, llover, nevar, anochecer. Sintácticamente, los verbos pueden clasificarse en verbos plenos, copulativos, transitivos, intransitivos, auxiliares y pronominales. Los verbos plenos tienen significado, por lo tanto participan de un predicado verbal. Los verbos copulativos, en cambio, no tienen significado y no van a participar de un predicado verbal, sino que de un atributo o predicado nominal. El predicado verbal suele presentar acciones que realizan o que sufren determinadas entidades que aparecen en el sujeto, mientras que el atributo es simplemente una cualidad del sujeto. Los verbos copulativos del castellano son ser, estar y parecer. Los verbos transitivos tienen la posibilidad de aceptar objetos directos, por ejemplo, comer. Mientras que los verbos intransitivos no pueden aceptar objetos directos, por ejemplo, en caminar. Los verbos pronominales se conjugan solamente con un pronombre átono sin función sintáctica que se adjunta a ellos, por ejemplo, dormirse. Se es el pronombre átono que se ha adjuntado a dormir. Los verbos auxiliares son verbos conjugados que aparecen en los tiempos compuestos y las perífrasis verbales. Es el caso de haber en el verbo ha dormido. De acuerdo a su estructura, tenemos verbos primitivos, derivados, prepositivos, simples y compuestos. Los verbos primitivos no se derivan de otra palabra, no provienen de otra palabra, como cantar, lavar, correr, mirar. Los verbos derivados, en cambio, se forman agregando morfemas derivativos, como mejorar, que viene desde mejor, oscurecer, que viene desde oscuro, y ensordecer, que viene desde sordo. Los verbos prepositivos necesitan la presencia de una preposición para explicar una idea completa.
Y los verbos simples están formados por una sola palabra, mientras que los verbos compuestos se forman con dos palabras, como maldecir, contraponer y menospreciar. Las perífrasis verbales son construcciones sintácticas formadas por dos o más verbos y a veces incluso incluyen palabras de otras categorías gramaticales. Estas construcciones, que tienen más de una palabra, forman una unidad, por lo tanto corresponde a un núcleo de predicado. Por ejemplo, deben ser las 5, deben ser es una perífrasis verbal. Pronto tendremos que irnos es la perífrasis. Tengo que volver a leer. Volver a leer corresponde a la perífrasis. La unión de los verbos que conforman una perífrasis verbal puede ser directa o mediante preposiciones y conjunciones. En puede llover tenemos los dos verbos puede y llover que se han unido de manera directa. No así en empieza a llover, en que tenemos una preposición entre los dos verbos, o tiene que llover, donde tenemos una conjunción entre los dos verbos. De acuerdo al segundo elemento que componga la perífrasis, podemos encontrar perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio y perífrasis de participio, como en debe estar, estuvo lloviendo y llevo escritas.